Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver lo que es la guía de trabajos prácticos número 2. Vamos a comenzar con esa guía. Pero antes de empezar, me gustaría tomar un ratito para organizar los grupos para los trabajos prácticos. Nosotros, como le dijimos en la primera clase, tenemos la idea de implementar unos trabajos prácticos a partir de este año que no solamente buscan salir un poquito de las guías de trabajo práctico y encarar algunos ejercicios desde otra visual, con otras herramientas o con otro foco, sino que también busca volver a lograr un poco de ese trabajo en equipo que quizás las clases virtuales nos fueron quitando, nos fueron individualizando, digamos. Así que la idea es volver a esa discusión, a esa charla o a ese encuentro que lamentablemente la virtualidad ha disminuido un poco. Por cuestiones de organización, los grupos van a ser relativamente grandes, son grupos de 10 personas. La idea es que ustedes se puedan repartir o organizarse en los grupos como ustedes quieran. Nos pareció que no era adecuado establecerles con quién debían hacer grupos, sino que estaba bueno también, digamos, que ustedes lo puedan elegir. Así que dentro del aula virtual les va a aparecer una sección, que las voy a habilitar en este mismo momento, si ya la tienen, que dice a grandes rasgos lo mismo que estoy comentando yo, de qué se va a tratar los trabajos prácticos, y a su vez también dice, va a tener una consulta, creo que se llaman ese tipo de actividades, que es una tablita donde ustedes hacen clic y se anotan en qué grupo quieren participar. Ahí les voy a compartir pantalla de nuevo. Fíjense que tienen sin contestar y están todos ustedes, y después del grupo A a la H, ustedes ahí cada uno, bueno, por favor, háblense entre ustedes, deciden con quién quieren hacer grupo, y entran y cliquean. Cada grupo les va a permitir completar a 10 personas, y ahí ese grupo ya va a estar lleno. Así que si se pueden organizar y coordinar, mi idea era tratar de que en lo posible se sumen todos a sus grupos entre hoy y mañana, así ya les podía dar el primer trabajo práctico, pero entiendo que hoy algunos no están disponibles porque tenían los prácticos de laboratorio, y entiendo que mañana quizás algunos tampoco estén disponibles. Pero bueno, de todas maneras, si se pueden comunicar por WhatsApp, les pediría por favor a alguien que tenga acceso al grupo de WhatsApp que avise que tienen que formar estos grupos. Así ya se ordenan, porque la guía de trabajos prácticos número 2 va a tener un trabajo, es el trabajo práctico número 1, y estaría bueno ya poder habilitárselos con los grupos definidos. Dentro de la misma sección que está esto, es donde Profe, ¿cómo se entra ahí? lo van a ver, ya se los habilité, quizás tengan que recargar la página. Va a haber una sección que se llame trabajo práctico, y lo que estaba mostrando recién es este inciso acá que dice división de grupos. No sé si me siguen en la pantalla. Ahí, cuando entren, van a tener lo que es esto para dividir. Bien, perfecto, ya veo que hay algunos que se están empezando a organizar. Ahí simplemente, si quieren, digamos, si no les interesa con quién van a formar parte, les parece lo mismo, se anotan en cualquiera. Si se quieren coordinar con su grupo de amigos, se anotan todos juntos en un mismo grupo. Es probable que el primer trabajo resulte un poco sencillo, quizás, más que todo para la cantidad de gente que son, pero la idea de los trabajos es ir agregándole cada vez más complejidad, y adicionalmente son guías más complejas y trabajos más elaborados, así que, digamos, quizás en un primer momento resulte un poco grande el grupo y quizás sea un trabajo práctico que lo resuelvan en media hora. Bienvenido sea si lo pueden hacer en media hora. El objetivo, digamos, tampoco es consumirle mucho tiempo, sino simplemente poner un lugar de debate, de discusión en grupo, y también utilizar MatCat como herramienta para resolver, que durante el transcurso de la cátedra lo vamos a estar haciendo a mano. Respecto también a esos trabajos prácticos, obviamente a medida que los vayamos habilitando, siempre va a haber algún par de consignas y un par de aclaraciones, pero la idea de los trabajos prácticos es establecer una línea o una integración, digamos, de todos estos trabajos prácticos. Así que en el primero ya vamos a ver, pero lo que vamos a buscar definir, entre otras cosas, es una viscosidad, que después, por ejemplo, usaremos en el resto de los trabajos prácticos. Así que es muy importante que para estos trabajos tengan un orden,
tengan una claridad en la forma de definir variables, tengan una organización en cómo plasmar los ejercicios, así no hay errores justamente de variables mal definidas, o que me tome una variable que definía antes, pero que yo no quería que esté definida así. Bueno, tendrán, digamos, que tratar de ser lo más ordenados y prolijos posible para evitar ese tipo de inconvenientes. Y el trabajo práctico final, en lo posible, será una optimización de todos estos TP, de decir, bueno, agarremos 2 o 3 trabajos prácticos y fijémonos cómo impacta una variable que modificamos en uno en todo el resto. Así que, bueno, la idea, como les digo, es tratar de, o hay que tratar de formular estas resoluciones lo más claro posible para llegar a algo que a fin de año, cuando tengamos que unificarlo, no tengamos un problema con eso. Quería preguntarles también, que esto me lo recordó Sebastián recién en su clase, de quiénes van a estar mañana involucrados en el trabajo práctico. Esto es para saber más o menos cuánta gente no va a estar en la clase o que va a llegar tarde. Entiendo que terminaba a las 6, así que en realidad van a tener tiempo para volver, pero quizás lleguen tarde. ¿Me podrían pasar algún listado o escribirme por el chat quienes mañana van a estar vinculados a la actividad de los laboratorios? No recuerdo de qué cátedra eran. Bien, ahí ya una compañera me contestó, los voy... Bueno, perfecto. Por favor, todos escríbanme al chat. Yo después me queda registro guardado del chat, así que con eso los voy a poder revisar. Ya que estamos, sáquenme de una duda, ustedes ahí al cartel del chat no lo ven, ¿verdad? No, profe, solamente el cartel propio. Bien, excelente. Bueno, por lo que veo no es fácil contabilizarlos porque se van moviendo bastante rápido, pero son varios los que están involucrados. Me comentan también que hay gente de Carlos Paz que va a tardar un poco más quizás en llegar. Veremos mañana cómo nos organizamos. De todas maneras, si se pierden un pedacito de la clase, va a estar grabada, porque todo esto que grabamos lo vamos subiendo. Espero que hayan visto también los que no pudieron asistir la semana pasada, que por ejemplo, junto con la guía de trabajos prácticos número 1, se subió ahora el link, que es una URL que los conduce a YouTube, donde está grabada la primera clase. Así que bueno, en cada guía yo iré subiendo también el videito. Supongo que, por ejemplo, la clase de la guía 2 va a estar dividida en 2. Bueno, veremos si subo una lista de YouTube o cómo lo organizo, pero también van a tener el link de acceso para poder entrar. Bueno, dicho lo de los trabajos prácticos y dicho, consultado el tema de las personas que asisten al laboratorio, ya ahora sí podemos empezar. Lo primero que les quería mostrar respecto a esta guía es más o menos un repaso de lo que estuvieron viendo en el teórico, un repaso, digamos, donde traté de concentrar lo que son las ecuaciones que van a aparecer mucho en esta guía de trabajos prácticos. Las primeras 2 ecuaciones que ven son ecuaciones totalmente empíricas, ecuaciones que si nosotros tratáramos, digamos, de hacer una correlación entre ellas, o tratar, por ejemplo, de darle un sistema de unidades a través de multiplicar estos valores y elevarlos a su correspondiente magnitud, no llegaríamos a nada, porque justamente es una ecuación empírica. Esto acá es algo que se demostró que más o menos la viscosidad responde a estos 2 valores, digamos. Responde más o menos a una relación elevado a la 1/2 del peso molar y de la temperatura crítica, y responde más o menos a la raíz cuadrada o elevado a la menos 2/3 respecto al volumen crítico. Y acá una misma ecuación, digamos, equivalente, pero que en vez de utilizar el volumen crítico, utiliza la presión crítica.
¿Qué son estas ecuaciones? Bueno, como le dijimos, son ecuaciones empíricas que buscan calcular la viscosidad crítica. ¿Y qué es la viscosidad crítica? Bueno, dijimos que la viscosidad era esto que vinculaba a los esfuerzos de corte con la velocidad. Y era esa variable que funcionaba como nexo. Bueno, obviamente la viscosidad crítica, es, como toda propiedad crítica, es esa misma propiedad, pero llevada al punto crítico del fluido. Que el punto crítico era un punto en particular que, si bien en la práctica no es fácil de tratar, o hay muchos compuestos, digamos, que no vamos a tenerlos o trabajarlos en la condición crítica, es un dato útil porque el principio de estados correspondientes decía que a medida que yo me alejo del punto crítico de un determinado compuesto, si comparo con otro que estoy a la misma, entre comillas, distancia de este punto crítico, voy a tener propiedades similares. Ese principio de estados correspondientes, entonces, que nos relacionaba las propiedades de un compuesto en función a qué tan, entre comillas, de nuevo, lejos estoy del punto crítico, transforma en útil este tipo de variables. ¿Por qué? Porque teniendo entonces una viscosidad crítica, voy a poder hacer una estimación más o menos razonable de una viscosidad en algún punto en específico donde quiera trabajar. Así que de ahí surge la necesidad de la viscosidad crítica y de ahí surge el hecho de que las estemos tratando de enseñar. Una vez que tenemos la viscosidad crítica, tendremos que buscar algún método, por ejemplo los métodos gráficos, que vamos a ver dos métodos gráficos, para llegar a una viscosidad. Una propiedad también que tiene sus errores, tiene como todo, le va agregando cada vez más errores de cálculo, pero que es relativamente válido, es el uso de las propiedades pseudocríticas. Que las propiedades pseudocríticas son propiedades de una mezcla, que yo digo que, por ejemplo, la temperatura crítica de la mezcla será una proporción entre la fracción molar de cada compuesto por su propia temperatura crítica. Obviamente, como lo estamos diciendo, es una suposición, y esto acá es suponer un comportamiento ideal de la mezcla. Ustedes ahora que están cursando físico-química van a ver que el comportamiento ideal de las mezclas no es correcto, sino que en realidad hay muchos métodos más específicos y hay algunas variables que relacionan o que se modifica el comportamiento, digamos, de una mezcla justamente por sus propiedades. Esto acá es una suposición idealizada, donde decimos que tiene comportamiento ideal y que entonces si la mitad de mi mezcla tiene un compuesto A cuya temperatura crítica es 100 grados y la otra mitad del compuesto es un compuesto B cuya temperatura crítica son 200 grados, entonces la temperatura crítica de esta mezcla sería aproximadamente 150, y que es una suposición que en algunos casos podrá ser válida y en otros no, pero nos sirve a nosotros para trabajar. Y como esta suposición la estamos usando para calcular las propiedades pseudocríticas, también la podríamos usar para calcular, por ejemplo, la viscosidad de la mezcla propiamente dicha. Y decir que si la viscosidad del compuesto A es 1 Poise y la viscosidad del compuesto B es 2, bueno, si tengo 50 y 50 de cada uno, quizás la viscosidad de la mezcla pueda ser 1,5. Así que para empezar, después seguiremos mostrando las ecuaciones, vamos a empezar con lo que es estimación de la viscosidad crítica. ¿Qué es lo último que nos falta para esto? Como dijimos que son ecuaciones empíricas, obviamente que no vamos a poder resolverlo en cualquier sistema de unidades, sino que vamos a tener que respetar las unidades que tiene establecidas por quien descubrió esta ecuación o por quien logró llegar a este cálculo. Para este caso en particular, las viscosidades críticas están expresadas en micropoise, o sea que será 1 por 10 a la 6, sería el cociente en realidad. 1 por 10 a la 6 micropoise será un poise, que es la unidad estándar que vamos a usar para medir la viscosidad. El peso molecular tiene que estar expresado en gramos por mol, la temperatura crítica en Kelvin, la presión crítica en atmósfera, y el volumen crítico en centímetros cúbicos por mol. Así que cuando vayamos a usar estas ecuaciones, tienen que tener en cuenta este sistema de unidades, porque si ustedes expresan, por ejemplo, el resultado en Poise, vamos a estar hablando de un error de 6 órdenes de magnitud en nuestro resultado. Así que es muy importante que tengan en cuenta eso a la hora de resolver.
Profe, Sí, ¿hay en la ecuación es peso molecular o es masa? es el peso molecular lo que estamos hablando, lo vamos a expresar así, porque no responde exactamente a nuestra referencia. Es el peso molecular lo que tenemos en cada uno, está expresado en gramos por mol. Gracias. Bueno, la guía de trabajo práctico número 2 estaba disponible en el aula virtual. Si la han descargado, verán que dispone de todo el listado de ejercicios, algunos con respuestas y algunos no. Y además dispone de estas dos gráficas, que ya veremos cómo se trabajan o para qué sirven. Y dispone también de dos tablas, la tabla B1 y la tabla B2, que tienen información distinta que también ya iremos viendo a medida que resolvemos ejercicios, en dónde entran, digamos, estas tablas o cómo se usan. Puntualmente para el problema número 1 nos dice estimar la viscosidad crítica del ciclohexano, nos da las propiedades críticas, nos da un volumen crítico, un peso molar, y nos dice que utilicemos las ecuaciones del Bier. Fíjense que nosotros pusimos dos ecuaciones, una que usaba el peso molar, la temperatura crítica y el volumen crítico, y otra que usaba peso molar, temperatura y presión crítica. Obviamente, por los datos que nos ofrece acá, tendremos que inclinarlos por la primera opción, que es esta, pura y exclusivamente porque tenemos los datos para completar esta ecuación. Esta ecuación que está planteada como 1.3-1, dijimos que teníamos que expresar, que era muy importante expresar los datos en las unidades que tenían establecidas para la ecuación. Así que lo primero que tenemos que hacer es revisar que cada uno coincida con estas unidades que esperamos. Globalmente se da, es correcto, cada una está bien expresada. Y yo, para trabajarlo en MATCAD, esto por una cuestión pura y exclusiva de MATCAD, tuve que definir qué es el micropoise, que es 1 por 10 a la menos 6 poise. Fíjense que la unidad poise ya la tiene definida MATCAD, esta sí existe. ¿Y qué habíamos dicho que era el poise? Era 1 gramo sobre centímetro por segundo. Fíjense que MATCAD la tiene definida correctamente, así que yo aprovecho esta definición para definir mi nueva unidad, que es un dividendo, digamos, del anterior. Ahora sí, teniendo los datos expresados en el sistema de unidades correcto, simplemente realizo la resolución matemática y mi resultado estará expresado en las unidades que la ecuación empírica nos definió. No, ahí, bájate. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, si no tenemos dudas respecto a este ejercicio, fíjense que el problema número 2 es sumamente sencillo, es muy parecido, así que les voy a pedir que lo resuelvan hasta estimar la viscosidad crítica. Digamos que sería hasta este punto donde tengo en este momento el cursor. Después veremos de qué se trata todo ese resto de frases que tiene escrita alrededor. Así que por favor resuélvanlo y me avisan cuando lo tengan resuelto. Me piden en el chat que vuelva
al Marcat, díganme si lo que querían ver era la resolución de esto, si querían ir a las unidades, a las ecuaciones, perdón. Sí, sí puede poner las ecuaciones. Perfecto, ahí tienen las ecuaciones. Estas ecuaciones las Gracias. vieron en el teórico, las deberían tener. Y son ecuaciones, sino que están, por ejemplo, tanto en el apunte como en el BIRD. El BIRD, como les comentó Sebastián, si bien es la base de fenómeno de transporte y tiene absolutamente todo lo que vayamos a necesitar, tiene un enfoque quizás que no es tan apuntado a lo que queremos mostrar en la cátedra, porque tiene, digamos, una conceptualización teórica muy elevada, tiene además una forma de expresarlo, una forma de trabajar con un lenguaje matemático bastante complejo, y resulta bastante tedioso, bastante pesado, digamos, de leer, pero en el apunte de la cátedra esto está, y si quieren hacer una consulta con el libro, bueno, lo tienen también, se encuentra, digamos, digitalizado, así que pueden acceder a leerlo. Profe, para sacar el volumen crítico usamos la ecuación de los gases ideales. Fíjense que ustedes pueden usar el volumen crítico o pueden usar la presión crítica, que es uno de los datos que le da. Acá en pantalla justamente estoy compartiendo la segunda ecuación que plantea el libro, la segunda correlación empírica, y que no requiere usar el volumen crítico. De todas maneras, algo que les quiero mostrar ahora cuando lo terminen de resolver, es justamente dónde pueden recurrir a buscar este tipo de datos. Son herramientas que ya han usado, que ya tienen en conocimiento, pero que se las volvemos a dejar disponible para que las vean. Así que por favor, cuando hayan terminado, me avisan, así les muestro un poco cómo utilizar, por ejemplo, un handbook para hablar de estos temas. Un par de compañeros ya me escribieron por chat comentando que terminaron. La resolución del ejercicio, como dijimos, era simplemente verificar que todos nuestros datos estén en los sistemas de unidades que pretende nuestra ecuación, y una vez que lo tengamos, aplicar la matemática, meter en la calculadora nuestros datos y obtener el resultado. En ese sentido, digamos, el ejercicio era muy sencillo, solamente había que hacer eso. Vamos a mostrar la resolución. Fíjense que yo puse las dos ecuaciones, las tenía las dos a mano, pero obviamente elegí la ecuación más sencilla, o por lo menos la que tenía los datos más disponibles, y la resolución me dio 254, como ahí comentan algunos compañeros en el chat, es correcta la respuesta, nos daba más o menos 254 micropascals. Y ahora el ejercicio les pedí una parte B, que se agregó el año pasado, que es buscar las propiedades críticas del compuesto en el handbook de termodinámica, todo ese nombre, el JAWS 2003. Si nos vamos al aula virtual, van a ver que en la sección que corresponde a fluidos,
van a encontrar el Excel, este Excel de nombre largo, fíjense que está completo el nombre, que si lo descargan, puede que algunos ya lo tengan de termodinámica, así que si ya lo tienen, no quieren ocupar más espacio, obviamente no hay ningún problema. Pero es el handbook recortado, digamos. No tiene absolutamente todos las pestañas o las bases de datos propias del handbook, sino que hay solamente algunas. Veo que me levantaron la manito. ¿Quieren hacer algún comentario o algo? Bueno, quizás hubo ahí un problema con el Zoom, pero bueno. Obviamente que si tienen alguna duda o algo, me paran, contestamos, no hay ningún problema. Les comentaba del handbook. Fíjense que acá abajo tienen disponible todas las pestañas que les dejé a este recorte, digamos, que hice de los datos del handbook. Tenemos, no sé si todo lo que necesitamos, y no sé si hay algo que sobra, pero globalmente traté de dejar las variables más importantes, o que quizás sean las más vinculadas con fenómenos de transporte. Las primeras dos, no sé si siempre están en el mismo orden, pero son densidades. El handbook presenta una ecuación, una serie de las variables, digamos, para completar esta ecuación y obtener la densidad de un determinado compuesto, y siempre nos presenta un rango, en la mayoría de las propiedades, un rango de operación, y en muchos casos también nos presenta la misma propiedad a una determinada temperatura, que esto sirve como, no solo como dato, que podríamos directamente decir, bueno, si yo no necesito la densidad en función de la temperatura, sino que necesito la densidad a 25 grados, bueno, para algún compuesto en especial ya la tengo directamente, y no me hace falta completar los datos de la ecuación, sino que también nos sirve para decir, bueno, cuando completamos la ecuación, y la tenemos ya plasmada, probamos a 25 grados y nos tiene que dar más o menos este resultado, y si no nos da esto, quiere decir que escribimos mal algo en nuestra ecuación. Bueno, van a ver que tiene densidades, tiene viscosidades, que ya lo usaremos, esto lo vamos a saltear un segundo, tiene CP, capacidad calorífica, tiene tanto de orgánicos, inorgánicos, puede llegar a tener la de algún sólido también. Tiene conductividades térmicas, que ya veremos también qué son estas conductividades, tiene coeficientes de difusión, y medio al final tiene dos pestañitas que son temperatura, presión, volumen crítico, Z crítico, que era un coeficiente de expansión, y densidad y omega, el valor de omega, para muchísimos compuestos. La verdad que son más de 2000, creo, no, muchísimos más de 2000, estamos hablando de casi 5000 compuestos orgánicos, y otra tanda más también de compuestos inorgánicos, unos 350. Así que lo tienen a mano para cuando lo quieran usar, es sumamente práctico, porque al tener un filtro acá arriba, que son estas casillitas acá que tienen una flechita, que esto es una función de Excel, ustedes pueden buscar cuál es el compuesto que necesitan y buscar directamente sobre ese compuesto. Por ejemplo, en el ejercicio número 2 hablábamos del oxígeno. Bueno, entonces iremos a inorgánicos, y lo podemos buscar por nombre, que obviamente el nombre está en inglés, o por fórmula, que sería, me parece, lo más práctico. Obviamente que nos va a mostrar todos los resultados que tengan lo que nosotros escribimos, pero ya eso me filtra, y fíjense que me quedan muchas menos opciones, y acá tenemos al oxígeno. Nosotros lo que necesitábamos para calcular la viscosidad, en base a la viscosidad crítica, perdón, en base a las propiedades críticas, era temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico y peso molecular, que está expresado en inglés, molar weight, y que en este caso en particular no nos dice qué unidades tiene, pero eso de que no nos diga las unidades creo que responde al filtro. Vamos a probar sacárselo. Primero voy a copiar esto. Vamos a dejar por acá. Y vamos a ver si sacándole el filtro
nos muestra bien cuáles son las unidades para verificarlo. Fíjense que la temperatura crítica está en Kelvin, el volumen está en centímetros cúbicos por mol, el peso molar está en gramos por mol, la presión es el único que no está en el sistema de unidades que lo buscamos, sino que está en bares. No obstante, de bares a atmósferas hay poca diferencia, pero es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. No sería correcto, digamos, resolver la ecuación usando esta presión. Yo ya me copié estos datos, y fíjense que ya los transcribí también acá. La temperatura era 154.58 Kelvin, la presión expresada en bar, que yo la convertí a atmósferas. Acá tendríamos que irnos a la tabla de conversiones de la guía de trabajo práctico número 1, que estuvimos viendo el otro día, y tenemos una conversión directa, que la dejamos acá anotada. Una atmósfera es igual a 1.013 bar. Con eso hacemos la conversión. Tenemos también el volumen crítico, tenemos el peso molar, y ahora yo hice el cálculo con ambos métodos, y fíjense que los datos críticos que teníamos, o sea, la resolución a través de los mismos datos críticos, nos da prácticamente lo mismo que nos daba antes, era 254, y el otro método nos da 247. Y acá viene un poco de esto que hablábamos el otro día, de cuándo un resultado está bien, si tiene que ser perfectamente igual al otro o no. Bueno, ¿qué estamos calculando acá? Estamos calculando una propiedad en base a una ecuación empírica, que obviamente tiene un margen de error, y en base a datos también críticos de un compuesto, que son datos que obviamente fueron calculados, pero que también pueden llegar a tener un error, y la diferencia que estamos percibiendo es relativamente baja. Ambos están más o menos en el orden de los 250. Así que, por ejemplo, estos dos resultados, no hay uno bien y el otro mal, sino que ambos son correctos. Así que acá empezamos a ver cómo en nuestra cátedra, y como lo van a ver en todo el resto de la carrera de ahora en adelante, hay márgenes de error donde no hay algo mal hecho o no hay una respuesta verdadera, sino que en realidad ambas respuestas son correctas y ambas tienen sentido, siempre y cuando estemos en un orden de magnitud razonable. Si uno nos hubiera dado 5000, y bueno, probablemente ahí sí tendríamos algo que sospechar, porque nos dan tan distinto. Ahora, fíjense que la diferencia entre estos es una diferencia relativamente baja en comparación. ¿Se entendió el concepto de calcular la viscosidad crítica a través de estas ecuaciones empíricas? Sí, profe. Bien, perfecto. El ejercicio número 3 también nos pide que estimemos una viscosidad crítica y nos da todos los datos, así que este ejercicio están en condiciones de calcularlo. Ya que estamos, como para hacer un seguimiento de la clase, les voy a pedir que los resultados de este ejercicio lo carguen por favor en el aula virtual, ahí les habilito el cuestionario. Así que si pueden, resuelvan el ejercicio número 3 y carguen los resultados. Les voy a dejar la pantalla ahí, así pueden ver las ecuaciones, mientras les habilito en el aula virtual la carga de este problema.
Mientras resuelven, una compañera me preguntaba por el chat cómo hacen poner la unidad micropoas, si no entendí mal la consulta. El micropoa no es una unidad definida por MATCAD, no la tiene, así que fíjense que yo la estoy definiendo la unidad. Yo le digo a MATCAD que esa unidad, que la estoy definiendo como la letra micro, que se usa para poner las letras griegas, en dos opciones. O habilitan acá arriba, fíjense que tienen este dibujito que tiene un alfa y un beta, y eso les activa una pizarra de letras griegas, o si no, MATCAD permite que a cualquier letra que escriban, por ejemplo la M, si apretan control G, lo transforma en letra griega. Así que yo le digo que este micropoa, que se lo estoy definiendo yo, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 pois, la unidad que tiene. O podría poner 1 por 10 elevado a la menos 6 por gramos sobre centímetros por segundo. Es exactamente lo mismo. ¿Se entendió cómo definir esa unidad? Bien. Bueno, estuve viviendo en el aula virtual. Veo que ya son muchos los anotados, de hecho ya hay 2 grupos completos y 2 grupos a punto de completarse. Faltan aproximadamente 25 compañeros de contestar o de anotarse un grupo, que entiendo que también ahora en este momento somos 60, así que nos están faltando más o menos unos 15, 20 alumnos en la clase, quizás algunos de ellos todavía no se enteraron, o algunos de ustedes estarán, digamos, escribiéndose con sus compañeros, viendo cómo se organizan. Les pediría por favor que alguien lo ponga en el grupo de WhatsApp, así se enteran los compañeros que no pudieron asistir. Y si mañana logramos completar los grupos, ya quizás mañana podamos habilitar el trabajo práctico. La entrega va a ser a modo grupal, tengo que inspeccionar un poco porque nunca cargué una tarea grupal en el aula virtual, pero globalmente uno de los compañeros del grupo deberá subir el archivo. Obviamente tendrán que poner nombre, grupo, ese tipo de detalles, digamos, ya se los voy a aclarar bien. Y entiendo que este fin de semana el aula virtual va a estar en mantenimiento a partir del sábado al mediodía, así que quizás si podemos terminar de definir los grupos antes y ya tienen el enunciado del trabajo, pueden aprovechar el fin de semana para esto. O quizás aprovechen el fin de semana largo para irse de vacaciones, no lo juzgaría para nada, esta pandemia nos tiene a todos cansados, pero bueno, estaría bueno ya poder dejárselos, así pueden organizar sus tiempos con más tranquilidad. Profe, una consulta. Sí, El trabajo que entrega estimaría. perdón, no te escuché, se entrecortó un segundito. ¿Ahí me escucha? Sí, Un ahora poco sí. mejor. Ujú. Si el trabajo práctico es el que va a ser grupal, ¿para qué fecha de entrega estimaría? Va a depender un poco de cuándo podamos habilitarlo, o sea, si no logramos terminar de definir los grupos, quizás lo tengan disponible recién el lunes o martes, y más o menos va a ser una semana o 2, va a depender de cada trabajo práctico. Este trabajo práctico, el primero, a mi ver, es el más corto de todos, en una semana se tiene que poder resolver más que bien, pero me gustaría dejarles que tengan aunque sea un fin de semana en el medio para poder, digamos, si no logran organizar sus tiempos durante la semana, tener un rato libre el fin de semana. Pero cada trabajo práctico va a venir dentro de la consigna, voy a aclarar cuál es la fecha de entrega máxima, o el tiempo límite, digamos. La idea de los trabajos prácticos es que yo voy a ir haciendo una corrección y les voy a avisar si encuentro algo raro, algo que no resulta como se está esperando, si algún trabajo práctico lo encargaron, digamos, para otro lado, cosa de que a medida que avancen, si tienen que correlacionarlo con los trabajos prácticos anteriores, y hay algo mal en los trabajos prácticos anteriores, lo detecten.
O sea, vamos a tratar de que no sea un proceso de ida y vuelta, de decir, bueno, me lo entregan 5 veces y yo las 5 veces les hago correcciones. Vamos a tratar de dejarlo en una devolución, digamos, pero bueno, el objetivo es que haya una devolución principalmente en aquellos casos que tengan algo que modificar. Bueno, ahí estoy entrando a ver, y han contestado 51 personas, y lo han contestado casi todos perfecto. Hay hasta ahora un solo error, 2 errores. Bien, excelente, quiere decir que el problema se entendió clarísimo. Así que vamos a ir con lo que es el problema número 4, que prácticamente lo mismo. Bueno, el problema número 3, si queríamos nombrar alguna observación particular o algo raro, es que ya nos presentaba los datos. Dijimos que, digamos, teníamos una ecuación con la presión crítica y una con el volumen crítico. Este nos planteaba la posibilidad de usar cualquiera de las dos, o usar las dos, de hecho, si querían. Y el problema número 4 también nos pide que estimemos la viscosidad crítica, pero tiene como diferencia a los anteriores el hecho de que nos pide que usemos la tabla 1. Nosotros dijimos que los datos nos iba a dar en el enunciado, que teníamos el handbook para buscarlo, o también dijimos que al final de nuestro apunte de esta guía número 2, en realidad, teníamos una tabla, llamada tabla B1, que tiene algunos parámetros de fuerza intermolecular y algunas constantes críticas. Si nos fijamos, vamos a ver que para cada compuesto nos establece el peso molar, unos parámetros de Lennard-Jones, que más adelante usaremos, y las constantes críticas como temperatura crítica, presión crítica, acá no lo dice, pero esto es volumen crítico, viscosidad crítica y conductividad térmica crítica. Así que simplemente el ejercicio, al igual que los anteriores, vemos cuál es el compuesto que estamos buscando, que creo que era argón, efectivamente. Y entonces, para el argón, tenemos los datos de esta fila. Si nosotros lo queremos resolver con una ecuación o con la otra, el peso molecular lo vamos a necesitar, 39.94. Acá no establece las unidades, pero esto está en gramos por mol. Tenemos la temperatura crítica en Kelvin, la presión crítica en atmósfera. Con esto ya podríamos resolver con la segunda ecuación. Y si no, en lugar de la presión crítica, el volumen crítico, y con esto ya podríamos resolver con la primera ecuación. Y además nos plantea, o ya nos da directamente como dato, cuál es la viscosidad crítica. Lo único que tienen que ver de esto es que esta viscosidad crítica, las unidades son el poise, pero hay un 10 a la 6 ahí abajo, que no sé si se alcanza a ver muy bien con la proyección de pantalla, pero esto quiere decir que este dato está expresado por 10 a la menos 6, porque es la inversa de esto, poise, o poise, perdón. Así que tengan en cuenta que este dato no son 264 poise, sino que son 264 sobre 10 a la 6 poise. Así que la resolución del problema, que ya no nos da mucho tiempo para verlo, pueden utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que vimos para calcularlo, y además compararlo con este valor que ya está tabulado. ¿Alguna duda de cómo se usa esta tabla o de cómo tenemos que verla? Sí, profe. Ujú. Yo no escuché bien, o sea, la viscosidad crítica sería 264, en el caso del argón, 264 micropoise. Claro, exactamente, ya sería Perfecto. micropoise. Fíjense que el libro establece, vamos a dividir la pantalla, ahí se alcanza a ver lo otro. Acá la bibliografía establece que la viscosidad crítica está expresada en gramos sobre centímetro por segundo, porque tiene el 10 a la menos 1, y aclara ahí abajo de eso, por 10 a la menos 6, a la 6 en realidad. Esto, si lo quisiéramos expresar de otra forma, sería lo mismo que llevarlo arriba
Así que esto estaría en gramos sobre centímetro por segundo por 10 elevado a la menos 6. Así que nuestro dato será 264, y si lo queremos expresar de una forma más cómoda, por 10 a la menos 6, ois. Y nosotros habíamos definido en MATCAP, cada vez que abro un archivo nuevo lo tengo que volver a definir. Dijimos que esto era 1 por 10 elevado a la menos 6 Entonces, si esta era la viscosidad crítica, nosotros ahora la expresamos en la unidad que queríamos, esto que yo estoy haciendo en marcado, obviamente ustedes lo pueden hacer a mano, ¿no? Y le expresamos, hacemos la conversión de unidades a micropas. Fíjense que nos da ese 256 que decía su compañero. Así que la tabla esta, digamos, aparte de darnos las propiedades críticas con las cuales podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones, que les recomiendo que usen las dos justamente para ver si las correlaciones dan más o menos bien o no, también les sirve para darles directamente el dato. A diferencia del JAWS, por ejemplo, que acá lo estamos viendo, que no tiene la viscosidad crítica como dato. Eso, bueno, cada tabla, cada autor, y en función de qué es lo que quieren mostrar o para qué sirve, serán los datos que exprese, digamos, cada base de datos que utilicemos. Esta tabla en particular, para esta guía de trabajos prácticos y para la guía número 8, o sea, la vamos a retomar, es bastante útil. Bueno, entonces, con esto ya tendrían las herramientas suficientes para resolver el problema número 4, y el problema número 5 ya es uno de los primeros que cambia. Vamos a dejar de estimar viscosidad crítica y vamos a pasar a estimar viscosidad propiamente dicha, pero como se nos hizo el horario, ya ese problema lo vamos a dejar para mañana. Mañana vamos a ver el uso de las dos gráficas y un par más de ecuaciones. Así que, bueno, si tienen alguna duda, consulta, y si no, nos veremos mañana. Le voy a consultar a Sebastián cómo nos organizamos mañana en función de la cantidad de alumnos que tienen el práctico, para ver si damos primero un teórico y después el práctico o al revés, y bueno, a través del aula virtual se enterarán cuál es el horario. ¿Alguna duda? Profe, ¿hay que comparar el resultado que calculamos con el de tabla y sacar algún error porcentual o algo de eso, o solamente compararlo? No es necesario que saquen un error porcentual. Los problemas que necesitan o que requieren que calculemos un error lo especifican, sino simplemente por una cuestión de si tienen curiosidad de ver cómo responde una ecuación ante versus un dato tabulado. Es simplemente una comparación, digamos. No espero que calculen ningún error. Fíjense que cuando digamos esperamos que calculen un error, lo van a tener dentro del enunciado. Vamos a ver ejercicios de ese tipo. Bueno, por mi parte no les voy a robar más horario. Nos vemos mañana. En el aula virtual van a tener los horarios de la clase, y por favor avisen a los que faltan completar en el grupo digamos, para dividir sus grupos. Gracias a todos. Profe. Chau, chau. Gracias. Profe.